Hermanos, y el día de hoy estaremos, hermanos, terminando el libro de los Hechos, estudiándolo versículo por versículo, hermanos. La verdad que hemos aprendido bastante, hermanos, de todo lo que hemos estudiado. Y el día de hoy, hermanos, no va a ser excepción. El día de hoy estaremos terminando, hermanos, con un tema que yo titulé Firmes y Adelante, hermanos. Firmes y adelante. Y vimos, hermanos, la semana pasada que Pablo, hermanos, llega a Roma. Pablo, hermanos, llega a Roma. Usted puede ver ahí, hermanos, en el versículo número 16. Dice, cuando llegamos a Roma, o sea, ya no solamente, hermanos, Pablo estaba cerca de Roma, cerca de Italia, sino que ahora, hermanos, estaba ya en la ciudad de Roma, hermanos. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Vimos, hermano, que el apóstol Pablo estaba, hermanos, en una como un tipo apartamento, sí, se puede decir hoy en día, se puede decir, era un arresto domiciliario donde estaba el apóstol Pablo, hermanos, y ahí se le permitió vivir a él, hermanos. Y ahí se quedó, hermanos, ahí terminamos la semana pasada. Pablo, hermanos, ya está en Roma. ¿Y ahora qué va a pasar, hermanos? Por eso, hermanos, el título, Firmes y Adelante. El apóstol Pablo, hermanos, nos trae una tremenda enseñanza, cómo este hombre, hermanos, fue en grande manera, hermanos, usado por el Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que el libro de los Hechos son los hechos, hermanos, del Espíritu Santo en la vida del creyente, porque el libro de los Hechos, hermano, nos habla cuando descendió el Espíritu Santo, hermanos, y todos los discípulos, hermanos, del Señor Jesucristo fueron a dar testimonio. Y cuánto hemos aprendido, hermanos, de cada uno de ellos, y más sobresaliente, el apóstol Pablo, hermanos. Este hombre, hermano, que fue en grande manera usado por Dios y que nos enseñó, hermanos, cómo el Señor Jesucristo obró en su vida al aparecérsele, hermanos, en el camino de ahí, en rumbo a Damasco, en el camino a Damasco, hermano, ahí se le aparece el Señor Jesucristo. Y en todo ese trayecto, hermanos, de su vida, Pablo, hermano, nos enseña una cosa: firmeza, hermanos, y mirar hacia adelante. No por nada, hermanos, ahí en la carta a los Filipenses, Pablo dice, no que ya haya alcanzado ya una madurez espiritual, dice Pablo, no, sino que prosigo el blanco, prosigo para la meta. Y luego dice Pablo, extendiéndome lo que está delante y lo demás, hermano, dejarlo atrás. Por eso, hermanos, el título de esta tarde, Firmes y Adelante, hermanos, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y el día de hoy, hermano, estaremos terminando el estudio de los Hechos. Para esto, hermanos, vamos a leer del versículo número 17 al número 31, hermanos. Así como estamos sentados, vamos a leer, hermanos, cada quien un versículo. Yo leo el 17, ustedes el 18, hermanos, y cada quien leemos un versículo. Todos nos unimos en el número 31, hermanos. Dice la palabra del Señor. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Los cuales, habiendo examinado, me querían soltar, por no haber elegido una causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa estoy llamado a abiertos y hablar, porque por la esperanza de traer puesto en esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella.
Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asistían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años entero en una casa sagrada y recibía a todos los que a él venían. Todos predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Oremos, hermanos. Señor Padre nuestro del cielo, en esta tarde, Señor, cuántas gracias le damos porque estamos aquí en su casa, Señor, en este jueves de oración. Gracias, Padre, por el tiempo que acabamos de tener de exponer nuestras necesidades, exponer nuestras peticiones ante su presencia, mi Dios. Y Padre, ahora que llega el momento de meditar en su palabra, por favor le pido, Padre, que el Espíritu Santo me dirija, que el Espíritu Santo me tome para no hablar palabras de humana sabiduría, sino que todo sea conforme a su palabra, conforme a la sana doctrina, Señor. Para poder, Señor, meditar en lo importante que es estar firmes y adelante en sus caminos, Señor. Padre bendito, permítanos terminar el día de hoy este libro, Señor, tan importante, pero que hemos aprendido bastante, y sin duda alguna, Señor, usted el día de hoy nos va a enseñar mucho también, Señor. Padre, esto se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vimos que Pablo ya está en Roma. Recordemos, hermano, que a Pablo no se le concedió estar en un calabozo, hermano, ahí encerrado, sino que se le concedió estar, hermano, en un domicilio, hermano, en un apartamentito, se puede decir, hermano, de ese tiempo, que comúnmente hoy en día se le llama arresto domiciliario, hermano. Ahí estuvo el apóstol Pablo, hermano, ¿sí? Entonces, hermano, dice aquí la palabra del Señor que a él se le permitió vivir aparte. Dice, con un soldado que le custodiase. Ahí dice el versículo 16. Meditamos la semana pasada, hermano, que el centurión, de alguna manera, hermano, le impactó el testimonio del apóstol Pablo, ¿sí? Y por esa amistad, por ese testimonio que dio Pablo, hermano, Dios obró en gran manera, y el centurión, hermano, le permitió a Pablo vivir aparte en un apartamento, no en un calabozo, hermanos. Entonces, hermano, vamos a comenzar el versículo 17. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice, aconteció que 3 días después, hermanos, de que Pablo llegara ahí a Roma, 3 días después, hermano, de que estuviera ahí en arresto domiciliario, Pablo, hermanos, dice que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Hermanos, aquí la palabra del Señor está diciendo que esos principales que Pablo convocó son los líderes judíos que estaban ahí en Roma, hermanos, ¿sí? Son esas personas líderes de la comunidad judía ahí en Roma. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice aquí la palabra del Señor que Pablo, hermanos, los convocó a estos líderes judíos, y luego dice, hermanos, que cuando estaban ahí reunidos, ahí con Pablo, hermanos, ahí en el arresto domiciliario donde estaba Pablo, dice que él les dijo: varones hermanos,
no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres. Cuando dice, hermano, que Pablo no había hecho nada en contra de las costumbres de los padres, hermano, significa, hermanos, que Pablo no había hablado nada en contra, hermano, de lo que estaba escrito en la ley de Moisés, hermanos. Sí, Pablo, hermanos, está explicando ahí que él nunca ha hablado, hermanos, nada en contra de Moisés, nada en contra de Abraham, nada en contra del pueblo, nada en contra de las fiestas judías. Pablo, hermanos, de alguna manera ahí se está defendiendo. Pablo les dice, oigan, ustedes no estuvieron en Jerusalén, pero yo no he hablado nada en contra de nuestras costumbres, nada en contra de las fiestas. Hermanos, recordemos que Pablo, él era un fariseo, hermanos. Y estas personas, hermanos, estos líderes religiosos, ya lo conocían, hermano. Pablo no era un desconocido para ellos. Pablo era, hermanos, bastante conocido ahí en Roma, hermanos, ¿sí? Toda la noticia, hermanos, de lo que Pablo había hecho camino a Damasco, en Jerusalén, toda su predicación, todos sus arrestos, todo lo que había pasado con Pablo, hermanos, todo era conocido por estos líderes judíos, hermanos. ¿Sí? Pablo, hermanos, era bastante conocido porque su testimonio, hermano, había impactado a la gente, porque de ser un fariseo, hermano, de los de más alto rango, ahí en la comunidad judía, ahí en Jerusalén, y ahora, hermano, se convierte a Jesucristo. Todo esto, hermano, llegó la noticia hasta Roma. Entonces, hermano, estos líderes ya lo conocían. Por eso, hermano, Pablo está diciendo, oigan, todo lo que se habló de mí, de todo lo que me acusan, todo es falso. Recordemos, hermano, que cuando a Pablo, hermano, lo empiezan a acusar, es cuando Pablo, hermano, entra al templo, hermano, para cumplir un voto. Eso lo vimos, hermano, en estudios pasados. Incluso Pablo, hermano, cumple unos votos, ¿verdad? Pero lo acusan, hermano, de que entró, hermanos, de revoltoso ahí al templo, y que empezó a blasfemar en contra del templo, y que empezó a blasfemar en contra de la ley, en contra de los profetas. Y esto no era cierto, hermano. Todo era una grande calumnia. Por eso, hermano, aquí dice, ¿verdad? Dice, ni contra las costumbres de nuestros padres. Y luego dice, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Sí, Pablo está diciendo, mira, a mí me arrestaron los romanos y pues me trajeron hasta Roma, pero yo no he hecho nada malo. Yo no he hablado nada en contra de nuestras costumbres. ¿Sí? Y luego dice el versículo 18, hermanos. Dice, los cuales, o sea, hablando de los romanos, hermanos, dice, los cuales habiéndome examinado, me querían soltar. Fíjese, hermano, dice Pablo, los cuales habiéndome examinado o habiéndome enjuiciado, hermanos, o habiéndome juzgado, dice, me querían liberar por no haber en mí ninguna causa de muerte. ¿Se acuerda, hermano, cuando el apóstol Pablo estuvo, hermano, ante Festo, ante Berenice y ante el rey Agripa? ¿Sí? Cómo él estuvo ahí, hermanos, reunidos con ellos, y cómo el rey Agripa, habiéndole examinado, hermanos, le dijo Festo, oye, yo no encuentro nada digno de muerte en este hombre. No ha hecho nada malo. Dice, incluso, hermanos, ¿ustedes se acuerdan del estudio? Ahí dice la palabra del Señor que Agripa dijo, si no hubiese apelado a César este hombre, ya estuviera libre porque no ha hecho nada malo, ¿verdad? Ya lo hubiéramos dejado libre, pero ni modo, él quiso ir hasta Roma, estar ante César, pues a César va a ir. Pero, hermano, no era tanto, hermano, por un capricho carnal de Pablo, sino porque él quería cumplir la palabra del Señor Jesucristo, hermano. Cuando el Señor Jesucristo, dice ahí en Hechos capítulo 9, cuando el Señor Jesucristo le dijo que iba a estar ante gobernantes, ante reyes, hermanos, ¿sí? Dando testimonio el apóstol Pablo, hermano. Entonces, él quería cumplir con esa palabra. Por eso, hermano, aquí dice, ¿verdad? Los cuales, habiéndome examinado, dice, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. No había, hermanos, lo examinaron, lo juzgaron y no encontraron, hermano, nada digno de muerte en el apóstol Pablo. Versículo número 19.
Dice, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Cuando dice, hermano, oponiéndose los judíos, recordemos, hermano, que no está hablando de todo el pueblo judío, sino solamente al pequeño grupo de judaizantes, hermanos, que eran los que se inclinaban por las tradiciones de los ancianos, hermanos, ¿sí? Los que se inclinaban, hermano, por las tradiciones de los ancianos eran judíos, hermano, eran judíos que ni siquiera observaban la ley de Moisés, hermano. No observaban la ley de Moisés. Ellos observaban, hermanos, mandamientos escritos por los ancianos, hermano, por hombres. Eran mandamientos de hombres. Y este pequeño grupo de judaizantes, hermanos, eran los que estaban en contra del apóstol Pablo, ¿sí? No eran todos los judíos, hermano. Si usted se acuerda, hermano, inclusive hubo un estudio, hermanos, que dimos acerca de no generalizar, ¿verdad? Entonces, hermano, pues aquí Pablo dice, ¿verdad? Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Pero aparte, hermanos, podemos también ver que era algo, hermanos, que el Espíritu Santo le puso en el corazón a Pablo, hermanos. ¿Sí? Precisamente para que se cumpliese, hermano, la palabra del Señor Jesucristo, que iba a ser enviado a los gentiles y enviado a los reyes y gobernantes, hermanos. ¿Sí? Esto era, hermanos, solamente una guía del Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Y luego versículo 20 dice, hermanos, así que, o sea, ya habiendo explicado, hermano, cuando Pablo explicó todo esto, hermano, a los líderes judíos, dice, así que por esta causa, dice Pablo, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo, hermanos, estaba preso. Pablo no estaba libre, hermanos. Pablo estaba preso en un domicilio. No estaba libre, no podía salir, estaba ahí, hermano, y aunque tenía ciertos privilegios, Pablo, hermano, seguía en cadenas, seguía preso. Y aquí, hermano, podemos aprender algo bien importante. Dice, hermano, que por esa causa Pablo los llamó. Recordemos, hermano, que en el versículo 17 dice que Pablo convocó a los líderes judaizantes de Roma para decirles esto, hermanos, ¿sí? Entonces dice, por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo, hermano, nos muestra aquí, hermano, primeramente la firmeza que él tenía de sus convicciones. Convicciones, hermano, firmes. ¿Sabe usted, hermano, cuál es la esperanza de Israel? La esperanza de Israel, hermano, es el Señor Jesucristo. Él es el Salvador, hermano. Él es el Salvador del mundo. El Señor Jesucristo, hermano, es la esperanza para Israel. Porque recuerda, hermano, que el Señor Jesucristo, hermano, Él vino para librarnos de la maldición de la ley, hermanos. Sí, el Señor Jesucristo, hermano, es la esperanza para todo mundo y principalmente para el pueblo de Israel. La Biblia dice, hermano, ahí en el Evangelio de San Juan, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él es la esperanza de Israel, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermano, podemos comenzar a ver, hermano, entonces la firmeza del apóstol Pablo, que él, hermano, seguía hablando del Señor Jesucristo. Recordemos, hermano, que esos líderes judíos ya conocían a Pablo. Y ellos, hermano, estaban ansiosos de conocer a Pablo. Estaban ansiosos, hermano, de verlo y de escucharlo hablar. Como desde antes, él era conocido como un acérrimo, hermano, enemigo de todos aquellos, hermanos, que hablaban en contra del judaísmo, y ahora ya está de parte de los cristianos. Querían escucharlo hablar. Y Pablo, hermano, comienza diciendo, yo por causa de lo que estoy predicando, yo por causa de la firmeza que tengo, ahora estoy preso. Y luego el 21 dice, hermanos, entonces ellos le dijeron, fíjese, hermano, este pequeño grupo, hermano, de judaizantes, líderes, hermano, ahí en Roma, le dice, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti,
ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Fíjese, hermano, aquí la palabra del Señor, hermano, dice que ellos, hermano, no habían recibido nada en contra del apóstol Pablo. No habían, hermano, ellos están diciendo, mira, nosotros hasta ahorita no hemos recibido ninguna carta de Judea acerca de ti, ni ha venido aquí a Roma alguno que hable en contra de ti, no ha venido nada. Pero hermanos, este versículo nos dice que ellos ya lo conocían. Ellos, hermano, ya sabían del apóstol Pablo. A ellos, hermano, ya les había venido la noticia que Pablo había dejado el judaísmo y se había convertido ahora al cristianismo. ¿Dónde dice? Ve lo que dice el versículo 22. Dice, pero querríamos oír de ti. Querríamos oír de ti lo que piensas. Porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Hermano, ve lo que dice la palabra del Señor. Dice, hermanos, que estas personas ya conocían a Pablo. Lo conocían, hermano, dentro del judaísmo. Pero ahora, hermanos, querían oír de él, de sus propias palabras, ahora lo que pensaba, ahora como cristiano. Vean la palabra que está ahí, hermano. Dice, pero querríamos. Esto, hermano, nos habla de un deseo de saber más. Un deseo que tiene que ser, hermano, saciado. ¿Sí? Algo, hermanos, que tiene que oír para quedar satisfechos. Dice, querríamos oír de ti lo que piensas. Hermanos, ¿cuánta gente en nosotros que nos conoció de antes, ahora que nos convertimos a Cristo, hermanos, quieren oír de nosotros ahora lo que pensamos? ¿Cuánta gente, hermano, hoy en día que conocemos, dice, ¿sabes qué? Yo te conocí de antes que eras esto y esto y esto, pero ahora que te convertiste a Cristo, quiero oír cómo hablas. Porque he escuchado testimonio de ti que ya vas a una iglesia, pero ahora quiero escuchar de tus propios labios cómo piensas. Y así pasa, hermanos, Así pasa, hermanos, cuando alguien se convierte a Cristo, mucha gente, hermano, está deseosa de escuchar ahora cómo pensamos, cómo hablamos. No sé cuántos de ustedes, hermano, así le ha pasado que usted se encuentra a un familiar, a un compañero, a una compañera, a un amigo de antes, y ahora que usted lo encuentra, hermano, usted le dice, soy cristiano, y ellos están, hermano, deseosos de saber ahora usted cómo piensa. Estos líderes judíos, hermanos, estaban deseosos de saber cómo pensaba el apóstol Pablo. Y luego dice, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Sí? Hermanos, la pregunta es, ¿por qué le llaman secta? Mira, hermano, en ese tiempo ya había muchas sectas. En ese tiempo, hermano, había muchos grupos, hermanos, que también eran sectas. Pero aquí estos líderes judíos, hermano, llaman a lo que Pablo dice secta. A lo que Pablo lo llaman una secta. ¿Por qué, hermanos? Porque una secta, hermano, es un grupo que sale de algo verdadero. ¿Sí? Ambos, hermano, tienen su fundamento en lo verdadero, pero lo que sale del grupo verdadero, hermano, ya es algo distorsionado. Está completamente, hermano, distorsionado. Y cuando usted lo compara, hermano, con lo verdadero, se ve que hay distorsión. Por ejemplo, hermanos, ahorita, hermanos, usted puede conocer muchas sectas. Está, por ejemplo, hermano, la secta de los de la luz del mundo, está la secta de los testigos de Jehová, está la secta de los mormones, la secta de los adventistas. Ahora, ¿por qué decimos, hermano, que ambos se están basando en la verdad? ¿Por qué? Porque todos supuestamente hablan de la Biblia. Porque todos, hermanos, supuestamente se basan en la palabra de Dios.
Todos, hermanos, supuestamente creen en Dios, creen en Jehová, creen en el Señor Jesucristo, creen en el Espíritu Santo, creen en la palabra de Dios. Hasta ahí, hermano, parece que todo está bien. Pero cuando usted conoce su doctrina, usted se da cuenta, hermano, que son doctrinas de demonios, hermano. Que son doctrinas que están completamente fuera de la palabra de Dios. Y que sus líderes, hermano, fueron personas guiadas por el mismo diablo, hermanos. Que supuestamente, hermano, creen en la Biblia, aquella que dicen que predican, pero bueno fuera que hicieran lo que la Biblia dice, hermano. No lo hacen. Usted, por ejemplo, habla con los testigos de Jehová. Ellos, hermanos, se jactan en que conocen la Biblia. Ellos, hermano, ellos incluso hasta están dando estudios bíblicos gratis en diferentes idiomas. Pero cuando usted está con ellos y habla con ellos, se da cuenta, hermano, de que están completamente errados, fuera de la verdad, hermanos, y que sus líderes fueron guiados por el mismo espíritu del diablo, hermanos. Doctrinas, hermano, sacadas del mismo infierno, igual los de la luz del mundo, hermano. Esas, hermanos, son sectas. Y por eso, hermanos, estos líderes judíos comparan lo que Pablo cree con una secta. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, parece que lo que tú crees se basa en la ley de Dios. Parece que lo que tú crees se está basando en la ley. Hasta ahí parece que va bien. Dice, pero donde quiera se habla mal de ella. Aquí dice, donde quiera se habla mal de ella. Y por eso, hermano, lo llaman secta. Así como nosotros, hermano, escuchamos hablar de los mormones y hablamos mal de sus doctrinas, pero estamos seguros que están mal, porque los comparamos, hermano, a la luz de la Biblia y están fuera de la voluntad de Dios todos, hermanos. Aquí, hermanos, ellos dicen, nos es notorio, o sea, les llegó la noticia que en todas partes se habla contra ella, contra la secta a que tú crees, Pablo. Pero, hermanos, eso es lo verdadero. Hermano, cuando nosotros hablamos de la verdad, al mundo le choca, hermano. Cuando nosotros, hermano, predicamos la verdad, al mundo le choca. Usted puede ver, hermano, esas sectas que estamos hablando de hoy en día. Esas sectas, hermano, para ellos no es malo tomar. Para ellos no es malo bailar. Para ellos, hermano, no es nada malo andar en el mundo, envueltos en el mundo. Ellos no es malo, hermano. Pero cuando se sabe, hermano, del cristianismo, ahí, hermano, ya choca. Es que los cristianos ya no hacen esto. Los cristianos, para ellos es malo tomar. Para ellos es malo bailar. Para ellos es malo esto. Para ellos es malo esto. Hermano, es que la Biblia dice que tenemos que separarnos de esas cosas. Es que la Biblia, hermano, ahora dice que nosotros tenemos que morir al pecado, hermano. Dice la Biblia, muertos al mundo. La Biblia, hermano, dice que el cristiano, hermano, debe de separarse, hermano, del mundo, porque ahora servimos al Señor Jesucristo. Él, hermano, nos sacó del mundo. De ahí viene, hermano, la palabra iglesia. Iglesia, que son llamados fuera, sacados del mundo, hermano, para servir a Dios. Por eso, hermano, cuando nosotros, hermano, estamos trabajando en el mundo, usted anda allá afuera, usted, hermano, es fuertemente criticado por sus convicciones. Pero si usted, hermano, dijera, soy cristiano, pero no es malo tomarse una cervecita, no es malo hacer esto, hermano, a todos les caería bien. No tendría, hermano, ningún problema en el mundo. Pero porque nos separamos de todo eso, hermano, al mundo le choca. ¿A qué iglesia vas? A la iglesia bautista fundamental, los somos cristianos. No, dice, ahí ya les lavaron el cerebro, ahí el pastor les paga para que vayan a la iglesia. Y no es nada cierto, hermano. No es cierto, pero es lo que el mundo cree. Y hermano, y sí nos lavaron el cerebro, y no nomás el cerebro, todos nos lavaron, hermano. El Señor Jesucristo, hermano, todo nos lavó. Al mundo le choca, hermano, lo que creemos. Por eso, hermano, de ahí firmes y adelante, hermano. No importa, hermano, que el mundo nos diga, ustedes son una secta. Ustedes son una secta de fariseos. No importa que nos digan, hermano. No importa. Mientras nosotros, hermanos, sepamos que estamos en la verdad, hermano, no importa que nos digan que somos una secta. El mundo ni siquiera entiende, hermano, el concepto de secta. Y por eso, hermano, aquí estos líderes judíos le dicen a Pablo, ¿verdad? Querríamos oír de ti lo que piensas. Porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla
contra ella. Versículo 23. Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. Fíjese, hermano, dice, hermanos, que un día quedaron de venir a Pablo. Y dice, hermano, que vinieron mucha gente vino a escuchar a Pablo, hermanos, a escuchar lo que pensaba. A ver, ¿cómo es posible? Aquí está Pablo, sí, aquí está Pablo, aquel que antes creía en el judaísmo, en la ley de Dios, y ahora ya no. ¿Dónde está? Está allá. Y fueron muchos a verlo. Hermanos, me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo, hermanos, escribe la carta a los Gálatas, donde Pablo, hermanos, está diciendo que Cristo es el fin de la ley. Que la ley, hermano, ahora es el camino. La ley, hermano, era el ayo, el camino para llegar a Cristo. Recordemos, hermano, que Pablo nunca está hablando mal de la ley de Dios, hermano. Pablo nunca habló mal de los profetas ni de la ley de Dios. Pablo solamente dijo, Cristo es el fin de la ley. Que no hace falta seguir la ley. Y todas estas cosas, hermano, a la gente le daba comezón de oír y vinieron a verlo muchos. Aquí dice, vinieron a él muchos a la posada, dice, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Fíjese, hermano, todos los que vinieron a él, dice que les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Hermano, podemos ver entonces la firmeza del apóstol Pablo. Por eso Pablo dijo, hermano, firmes y adelante. Hermanos, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Pablo, hermano, nos muestra una tremenda firmeza, que no le importaba, hermano, lo que pensaban de él. Y mucha gente, hermano, tenía ganas de escucharlo hablar y vinieron a él, hermano, y él, hermano, sin impedimento y sin tapujos, él testificaba y declaraba acerca del reino de Dios. Y vea lo que dice, hermano, desde la mañana hasta la tarde. Desde la mañana hasta la tarde. O sea, hermano, que Pablo alargaba sus discursos, Pablo, hermano, alargaba sus predicaciones desde la mañana hasta la tarde. Porque Pablo, hermano, era un tremendo expositor de la palabra de Dios, hermano. Pablo era un hombre, hermano, bastante preparado. Dios lo había preparado, hermano, para testificar. Dios lo preparó, hermanos, el Espíritu Santo lo preparó para poder, hermano, hablar por mucho tiempo las verdades de Dios, hermanos. Vea lo que dice. Desde la mañana hasta la tarde, dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo, hermanos, les hablaba, hermano, de los fundamentos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo, hermano, a toda esa gente que venía, les hablaba del fundamento que era Jesucristo. Porque, hermano, recuerde, la gente quería escucharlo hablar. Era un hombre, hermano, bastante conocido entre el judaísmo, y ahora se convirtió a Cristo y vinieron a escucharlo hablar. Hermano, a ver, queremos escucharlo. Vinieron, hermano, muchos judíos a escucharlo hablar. A ver, Pablo, ¿cómo es posible que ahora has dejado el judaísmo, ahora has dejado los profetas y ahora crees en Jesucristo? ¿Quién es? Pero Pablo, hermano, tenía una tremenda firmeza, hermano. Por eso nosotros, hermano, debemos de tener firmes nuestras convicciones para poder hablar, hermano, sin impedimento la palabra de Dios. Y Pablo, hermano, es una tremenda muestra de una persona, hermano, que tiene una firmeza en lo que habla. ¿Sí? Aquí dice, hermanos, que él, hermano, les persuadía acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Versículo número 24. Vea lo que dice, hermano. Dice, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Hermano, como todo puede pasar, como todo lo que pasa, cuando usted predica el evangelio, hermanos, algunos creen, algunos quieren creer, algunos quieren saber, hermano,
pero otros no quieren saber nada, hermanos. Cuando usted predica el evangelio, hermano, hay quienes dicen, sígueme hablando más, quiero saber más, quiero conocer más. Pero hay unos, hermanos, que no quieren creer. Hermano, ve lo que dice ahí, Dice, algunos asentían a lo que se decía. ¿Qué era, hermano, lo que Pablo decía? Pablo, hermano, hablaba acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Pablo hablaba, hermano, de la muerte, sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Sí? Pablo hablaba de todo eso, hermano. El Señor Jesucristo, hermano, era muy conocido por todos ahí. Y Pablo hablaba de esto, hermano, y muchos, hermano, sí querían creer. Muchos les gustaba lo que Pablo decía. Pero unos, hermano, no creían. Hermano, donde dice que otros no creían, significa, hermano, que otros, hermano, sabían que era la verdad, pero no la querían aceptar. Sabían, hermano, que era la verdad, sabían que era un camino verdadero, pero no querían, hermano. Hermano, hoy pasa completamente lo mismo. El mundo, hermano, sabe que Dios es real, que Dios existe, que el Señor Jesucristo, hermano, es la solución para no ir a condenación, pero el mundo, hermano, no lo quiere aceptar. ¿Sabe qué dice el mundo? Todavía no. Todavía falta mucho que vivir, todavía quiero disfrutar. Sí es cierto, Dios existe, el cielo existe y el infierno existe, pero todavía me falta mucho por vivir. Quizás cuando yo esté ya grande de edad y esté en una camilla, ya pues ahí me arrepiento y ahí acepto a Cristo. Hermano, es exactamente lo que esos judaizantes creían. Pablo, hermano, les decía el Señor Jesucristo y les comprobaba, hermano, lo que la ley de Dios hablaba, hermano, y lo que los profetas hablaban de Jesucristo. Pero ellos, hermano, no querían creer. Hermano, ¿cuál es la enseñanza que podemos sacar de aquí? Hermano, no perdamos el tiempo con la gente que no quiera creer. No perdamos el tiempo, hermano, con gente que no quiere saber de Dios. Porque muchas veces, hermano, nosotros hablamos con gente, hermano, hay gente que tiene deseo de aprender. Gente que tiene deseo de saber, de ser enseñada. Y con esa gente, hermano, hay que invertir el tiempo. Pero con la gente, hermano, que no quiere, hermano, hay que dejarlos. No hay que gastar, hermano, ni la salida, porque es gente, hermano, que no quiere saber nada. Y muchas veces, hermano, nosotros estamos ahí, ¿verdad? Sobre ellos, pero, hermano, no quieren creer. Saben, hermano, que usted está en una posición acertada, pero no quieren aceptar a Cristo. Hermano, con esa gente no hay que perder el tiempo. Hermano, muchas veces pasa lo mismo en las iglesias. Hay gente, hermano, que no quiere ser enseñada. Hermano, hay gente, hermano, que no quiere ser obediente a Dios. Y con esa gente, hermano, mire, una vez un pastor me dijo, ¿sabes qué? Tú enfócate a aquellos que sí quieren trabajar. Tú enfócate a aquellos que quieren seguir adelante, aquellos que quieren aprender, aquellos que quieren apoyar, aquellos que siguen a Jesucristo. Y los que no, déjalos allá ellos. Y es cierto, hermano. Hay mucha gente que no quiere, hermano, mucha gente en las iglesias, hermano, que son rebeldes, que son renuentes y no quieren, hermano, seguir al Señor Jesucristo. Por eso, hermano, hay que trabajar entre nosotros, los que queremos, los que estamos echándole ganas, hermano. Miren que estamos batallando, que vamos, hermano, caminando a tropezones, pero vamos corriendo, pero nos paramos y vamos adelante, hermanos. Por eso yo titulé Firmes y Adelante, hermanos. Porque el camino de Cristo, hermano, sin duda alguna, no será sencillo, hermano. Tendrá obstáculos, tendrá tropezones, hermano, pero, hermano, vamos corriendo a la perfección, hermanos. Dijo Pablo, ¿verdad? Extendiéndome a lo que está delante. Y aquí, hermano, pasaba lo mismo. Pablo, hermano, se enseñaba correctamente la palabra de Dios, enseñaba del Señor Jesucristo, y muchos, hermanos, estaban completamente de acuerdo con Pablo, pero otros no querían creer. Versículo 25, hermanos. Ve lo que dice. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, o sea, hermano, mire, no estaban de acuerdo. Yo me imagino, hermano, aquí los judíos diciendo, oye, pero tú le crees a este. Y ellos decían, sí le creemos porque nos está comprobando las escrituras acerca de Jesús. Y los demás decían, no podemos creer en esto. Bueno, parece verdad, pero no puede ser cierto. Hermano, había mucha discusión entre los judíos porque unos sí creían y otros no creían a lo que Pablo decía, hermanos. Por eso dice, ¿verdad?
Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, dice, al retirarse, ahora hermano, la pregunta es, ¿quiénes se retiraron? Se retiraron, hermano, los judaizantes que no estaban de acuerdo con Pablo. Se quedaron, hermano, con Pablo los que sí querían saber. Por eso, hermano, cuando alguien, hermano, no quiera saber de Dios, hermano, y le esté diciendo y le insulte, hermano, ni lo detenga, déjelo que se vaya, hermano. La gente que no quiere saber, hermano, no hay que detenerla. Pero la gente, hermano, que sí quiere aprender, la gente que sí quiera saber de Dios, hermano, hay que buscarla y hay que retenerla. Así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, y al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, versículo 26, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Sí? Aquí, hermano, la palabra del Señor nos habla, hermano, de una cita bíblica que se encuentra ahí en el libro de Isaías. Y Pablo, hermano, está haciendo esta referencia de esos pasajes de Isaías. ¿Por qué, hermano? Porque mucha gente, hermano, tenían esa actitud rebelde a la palabra de Dios, hermano. Por eso Pablo, hermano, cuando ve que los judíos se van, Pablo les dice, bien profetizó de ustedes Isaías. ¿Por qué, hermano? Porque tenían una actitud rebelde. Estaban rechazando, hermano, la palabra de Dios. Hermano, debemos de tener cuidado, nosotros, como cristianos, de tener una actitud rebelde, hermanos. Porque yo puedo caer, hermano, podemos caer, hermano, en un punto en que yo puedo tener una actitud rebelde de decir, bueno, eso dice la palabra de Dios, pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Ya lo leí, ya me dicen, ya me explicaron lo que dice la palabra de Dios, pero yo no estoy de acuerdo. Hermano, esa puede ser una actitud rebelde en nosotros. Y Dios, hermano, puede estar completamente en contra de esto. Y muchas veces, hermano, hasta puede venir castigo por yo ser rebelde a lo que dice la palabra de Dios. Muchos, hermano, hay muchos cristianos en muchas partes, hermano, que tienen la palabra de Dios, pero hay cosas que dicen, no, esto dice aquí, pero yo no estoy de acuerdo, hermano. Esa es una actitud rebelde a lo que Dios está diciendo. ¿Sí? Ahora, hermano, hay muchas cosas que somos rebeldes, hermano, porque a lo mejor no se nos han enseñado o no las hemos aprendido. ¿Sí? Por ejemplo, hermano, yo le dije que nosotros venimos a una iglesia donde no se habla del diezmo, hermano, no se creía en el diezmo y estaba completamente en contra del diezmo porque decían que el diezmo era del Antiguo Testamento, que el diezmo era de la ley y que ahora ya no era necesario diezmar, solamente ofrendas voluntarias. Pero cuando nosotros, hermano, llegamos a la sana doctrina y el pastor nos explicó esto, hermano, de veras, hermano, le digo que yo batallé un poco, hermano. Porque estar por 11 años, hermano, aprendido así y con estudios de todo eso. Y otra, hermanos, la versión antigua. Nosotros, hermanos, solamente aceptábamos la versión 1909. No aceptábamos la versión 60 para nada, hermano. Pero cuando llegamos a la sana doctrina, hermanos, el pastor nos enseñó. Hermanos, es la palabra de Dios por así. Hermano, yo tengo estudios, hermano, de varios libritos que nos hablan, hermano, que la palabra de Dios es la versión 1909, hermano. Dígame si no batallé al usar esta Biblia. Pero, hermano, cuando nosotros, hermano, venimos con una actitud rebelde, rechazamos completamente cualquier estudio, rechazamos completamente cualquier consejo. Pero cuando venimos, hermano, con el deseo de aprender, con un corazón abierto, hermano, se examina, el líder o el pastor le explica, hermano, y lo aceptamos porque es lo que dice la palabra de Dios. Una vez un líder allá dijo, podemos quemar las 60 por montones, quemarlas con lumbre y todas, porque es una perversión. No le llamaban versión, le llamaban perversión 60. ¿Usted puede creer eso, hermano? Pura ignorancia, hermanos.
Pero ahora, hermanos, sabemos que este libro es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios, hermano. Y la versión 60 ha ganado muchas almas. La versión 60, hermano, es una versión que Dios ha usado. Ahora, hermano, hay versiones más nuevas, pues que sí, ahí hay que tener mucho discernimiento, porque ya son versiones, hermano, que le quitan versículos, que le quitan, ¿verdad? Y añaden, y eso ya no está correcto, hermano. Entonces, hermano, por eso he ahí, hermano, lo importante de no tener una actitud rebelde ante la palabra de Dios. Versículo 28, hermano. Dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¿Sí? Aquí, hermano, el apóstol Pablo dice que a los gentiles es enviada la salvación de Dios, dice, y ellos oirán. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo, hermano? Porque desde la antigüedad, hermano, desde el Génesis, se habla, hermano, de la salvación para todo el mundo, hermano. No nada más para un pequeño grupo, hermano, es para todo el mundo. Yo no sé, hermano, esos creyentes que creen que Dios ha escogido a unos para salvación y escogió a unos para condenación. Hermano, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad, hermano. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermano. No nomás a un pequeño grupo, a todo el mundo. Hermano, y desde Génesis, hermano, se habla acerca de la iglesia y la palabra de Dios lo llama un misterio. Hermano, el mismo Pablo dice, el misterio que había sido oculto desde tiempos antiguos, ahora ha sido, hermano, revelado. Y ese misterio era la iglesia, hermano. La iglesia, hermano, ya estaba en la mente toda sabiduría de Dios, hermano. Versículo 29. Va a ir terminando, hermanos. Dice, y cuando hubo dicho esto, ve lo que dice, hermano. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Recuerda, hermano, se quedaron solamente los que sí querían creer y se fueron los que no querían creer, hermano. Se fueron discutiendo. Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años, hermano, enteros en una casa alquilada. Recuerda, hermano, era arresto domiciliario. Ahí estuvo Pablo, hermano, 2 años ahí. Y luego dice, y recibía a todos los que a él venían, 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hermano, dice que predicando el reino de Dios, hermano. Cuando hablo de predicar, hermano, significa una proclamación de la verdad. Pablo, hermano, proclamaba la verdad, hermanos, acerca de el reino de Dios. Y luego dice, y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Hermano, cuando dice enseñando acerca del Señor Jesucristo, significa, hermano, hablando detalladamente todas las cosas que hablaban del Señor Jesucristo. Hablando, hermano, por detalle todas las cosas que dirigen al Señor Jesucristo. Hermano, Pablo hablaba, hermanos, Pablo enseñaba cómo la ley, hermanos, era un camino para llegar a Cristo. Por eso, hermano, le recomiendo que estudie el libro de los Gálatas, hermano, cómo Pablo lo explica, hermano, que Cristo, hermano, es el fin de la ley, que la ley, hermano, era un camino. Hermano, nosotros nos exponemos a la ley, hermano, y nos vemos pecadores, nos vemos imperfectos y nos lleva a Cristo, hermano. ¿Sí? Por eso aquí dice, ¿verdad? Pablo enseñaba todas las cosas referentes al Señor Jesucristo, hermano. Dice que las enseñaba. O sea, hermano, era algo detallado. Eso quiere decir, hermano, que Pablo discipulaba a las personas. Porque un discipulado, hermano, eso es. Hablar detalladamente, hermano, lo concerniente al Señor Jesucristo. Por eso, hermano, yo titulé este mensaje, Firmes y Adelante. Hermano, nosotros, hermano, tenemos que enseñar la palabra de Dios, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios y también tenemos que discipular a las personas, hermano. O sea, discipular, hermano, tanto a las personas allá afuera, hermano, como aquí también en la iglesia. Es bien importante, hermano, enseñar detalladamente. Esto es, hermano, el discipulado. ¿Sí?
Firmes y adelante, hermanos. Y luego dice, enseñando acerca del Señor Jesucristo, dice, abiertamente y sin impedimento. Dice Pablo, abiertamente y sin impedimento. Pablo, hermano, predicaba, enseñaba, discipulaba con toda firmeza, hermanos. Y nada le impedía el predicar, el proclamar la verdad, hermano. ¿Sabe por qué nada le impedía? Porque Pablo, hermano, estaba firme en lo que había creído. Hermano, cuando una persona duda de lo que cree, siempre va a tener impedimentos para seguir proclamando la palabra de Dios. Pero cuando nosotros, hermano, estamos seguros, sin dudar de lo que creemos, hermano, no importa lo que venga, no importa lo que pase, yo tengo convicción y yo voy a seguir predicando el evangelio. Hermano, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca, hermano, del libro de los Hechos. Pablo, hermano, siguió adelante. Hermano, ¿y qué es ahora lo que nosotros podemos aprender de todo esto? Ya terminamos, hermano, el libro de los Hechos. ¿Y qué es lo que ahora, hermano, vamos a hacer? ¿Sabe qué vamos a hacer, hermano? Firmes y adelante. Seguir, hermano, predicando el evangelio, hermano. Seguir dando testimonio, hermano, a las naciones de que Cristo, hermano, es el Salvador del mundo. Y que el Espíritu Santo, hermano, es Dios Todopoderoso. Y Él, hermano, quiere vivir en la vida de aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie para hacer una oración y ser despedidos, hermano. Y Dios mediante la próxima semana, hermanos, vamos a continuar con la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Roma, hermanos. Amén. Vamos a orar.